Ok, buenas tardes, mi nombre es Andrea Sofía Zenón Plata y yo les voy a presentar el ejercicio número 1 de la sección 1 de la batería de ejercicios. Comenzamos con el planteamiento del problema. Ok, nos dice, diseña una máquina de Turing que cuente el número de veces que una transición sale de un estado en una codificación de máquina de Turing. Ok, ¿qué se nos pide? Pues primero tenemos que identificar el lenguaje aceptado, después vamos a dar una cadena aceptada, una cadena rechazada y al final voy a presentarles cómo queda la máquina de Turing ya hecha. Ok, como primer paso es identificar el lenguaje que vamos a aceptar. El lenguaje vendría siendo todas las codificaciones de máquinas de Turing que tienen 0 o más transiciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se va a aceptar cualquier codificación de máquina de Turing que tenga una transición, ya sea de un estado a otro estado diferente o de un estado a sí mismo. Es decir, vamos a contar todas las transiciones. Y obviamente al final nuestra máquina lo que va a hacer es leer toda la cadena y una vez que identifique el número de transiciones que se realizaron, va a borrar toda la cadena y al principio de la cadena nos va a mostrar un contador de las transiciones que tenemos. Es decir, si tuvimos una transición, aparecerá solo un número 1. Si tuvimos dos números 1. Si tuvimos 3, 1, 1, 1, así sucesivamente. Entonces, una cadena aceptada es el número 2. Aquí observamos que una cadena aceptada siempre va a empezar por un 0. Nunca puede empezar por un 1. ¿Por qué? Porque entonces ya no, la codificación de la máquina de Turing ya no tendría la estructura básica de la misma. Entonces, como observamos, esta cadena que pongo aquí en la sección número 2 se acepta. Por otro lado, una cadena no aceptada es una cadena de puros unos, por ejemplo. No podemos tener una cadena de puros unos porque significaría que no tenemos estados, lo que pues no sigue una estructura básica de una codificación de máquina de Turing. Finalmente, bueno, aquí está la explicación de lo que les acabo de comentar anteriormente, pero básicamente aquí está nuestra máquina de Turing. ¿Qué hace esta máquina de Turing? Bueno, empieza por el estado número 0 y como vemos se hace todo un ciclo grandote, pero si hacemos zoom por aquí, observamos que siempre obligamos a la máquina para empezar por un número 0, como ya se los había comentado. Después de ese número 0 vemos que se siguió un caminito de ceros y unos para obligar a la máquina a que lea puras cadenas válidas, con la estructura válida, o sea, ceros separados por unos. Después vemos que tenemos dos estados finales. ¿Por qué? Bueno, en el estado final número 18 significa que si llegamos a este estado es porque nuestra cadena simplemente tiene 0 transiciones, o sea, es solo un estado y listo. Pero si llegamos al estado número 22, que es otro estado final, significa que tuvimos más de 0 transiciones y estuvimos recorriendo todo este ciclo cuantas veces pues haya sido necesario, ¿no? Y pues básicamente esto es todo. Este es a grandes rasgos el funcionamiento de la máquina. Gracias por su atención.